Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a nuestra segunda clase de la materia Ciencias Histórico-Sociales y vamos a abordar un tema que se llama la independencia de México. Es un tema sumamente importante, pero bueno, para abordar este tema vamos a hacer una recapitulación de lo que es la colonización española. Bueno, pues resulta que el término conquistadores españoles se refiere más bien a la forma en que los soldados y los exploradores españoles conquistaron la población de grandes extensiones de territorio en América y en algunas otras zonas como Filipinas. Al conquistar estos territorios, los incorporaban a los dominios de la monarquía española. La exploración y conquista de América tuvo ocasión durante la llamada Era de los Descubrimientos. Los conquistadores fundaron numerosas ciudades, muchas de ellas en lugares con asentamientos precoloniales preexistentes, incluidas las capitales de la mayoría de los países de Latinoamérica. Cuando los españoles llegaban a un territorio, invadían militar y culturalmente. Es decir, la conquista tuvo motivaciones tanto materiales como espirituales, siendo uno de los grandes objetivos de los monarcas españoles la famosísima evangelización de los pueblos indígenas de América. Fue distinta a otras conquistas europeas porque incorporó por primera vez una legislación para la protección de los pueblos indígenas. Pero en realidad no protegieron a los pueblos indígenas. En realidad estas personas españolas vinieron a imponer toda su cultura, todas sus leyes ante los pueblos, sobre los pueblos indígenas. Es decir, protegían a los pueblos, pero su forma de proteger a los pueblos indígenas era, según ellos, inculcándoles la verdadera religión, un solo Dios, es decir, la religión católica, porque estaban mal, porque vivían en pecado, y a decir verdad, en realidad sí tenían ciertos rituales, por ejemplo, en los que sacrificaban a la gente para adorar a sus dioses. Entonces para ellos esto era un completo pecado y un completo caos. Entonces venían a protegerlos. ¿De qué manera? Bueno, evangelizando, imponiendo como única religión nacional el catolicismo. Además, pues prácticamente quedaron prohibidos aquellos cultos y adoraciones a diferentes dioses, y además, pues sobre todo también tuvimos que cambiar nuestras reglas, nuestras leyes y costumbres para acatarlas del gobierno español. Resulta que la gran mayoría de la población pues eran indios, eran mestizos, y a lo largo de 3 siglos los españoles explotaron a los indios y a los mestizos laboralmente. También los tenían viviendo en extrema pobreza con muchas necesidades y por supuesto pues todas las riquezas, todo el poder, todos los privilegios eran únicamente para los españoles y sacaban muchas riquezas de nuestro territorio para enviarlas al viejo continente. Para ellos era sumamente importante el oro y para los pueblos nativos el oro no tenía valor, ¿no? Para ellos había cosas mucho más importantes como, bueno, mucho más valiosas como por ejemplo las plumas del quetzal, la piedra de jade, pero bueno, eh, los españoles lo que buscaban era explotar al máximo nuestras tierras y obtener el dominio total de nuestro territorio. Es así como el descontento de toda esta población llevó a una gran inconformidad del pueblo y comenzaron a reunirse en 1809, 1810, comenzaron a hacer reuniones a escondidas, reuniones informales, en las que muchas personas que estaban cansadas del abuso de los españoles, del dominio, del yugo español que ya nos traía así 3 siglos atrás, comenzaron a reunirse para
planear un movimiento independentista, y es así como da comienzo la independencia de México. En sí, este movimiento es un proceso político resuelto por la vía de las armas que puso fin al dominio español sobre los territorios de la Nueva España. Este movimiento inició el 16 de septiembre de 1810 con el famosísimo Grito de Dolores. Recordemos que se llama Grito de Dolores porque lo dio un cura precisamente en Dolores Hidalgo, un pueblito en Dolores Hidalgo, por eso se llama Grito de Dolores. Finalizó este movimiento el 27 de septiembre de 1821 con la llegada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México. El ejército trigarante, bueno, pues era el ejército al mando de el movimiento independentista, aunque ya posteriormente se había firmado el Tratado de Libertad. Bueno, el 27 de septiembre de 1821 llega este ejército completo a la Ciudad de México y entran como triunfantes de este movimiento. Por eso se considera el final de la independencia el 27 de septiembre de 1821. En sí, este movimiento tuvo una duración de 11 años y, por supuesto, su objetivo principal era liberar a México de el yugo español del cual habían sido sometidos 3 siglos atrás. Es interesante y en realidad muy pocas personas nos preguntamos ¿qué significa México? Bueno, pues aquí les voy a explicar qué significa México. Antes del virreinato, el territorio tenía el nombre de Virreinato de la Nueva España. A partir de 1821, ya lograda la independencia del país, tomó como nombre oficial Estados Unidos Mexicanos. Hoy en día es nuestro nombre oficial, pero bueno, a partir de 1821, México como tal fue el nombre de nuestro país. México proviene de dos palabras náhuatl. Una es Mesli, que significa luna, y la otra es Xictli, que significa ombligo o centro. Entonces, como tal, México significa centro de la luna. Este solo es un dato interesante e importante que debemos conocer sobre la historia de nuestro país. Bueno, vamos a comprender este movimiento. ¿Cómo? Analizando sus causas. Las causas de este movimiento se pueden dividir en dos: causas internas y causas externas. Comenzaremos a analizar las causas internas de este movimiento. Como ya lo había mencionado, bueno, las causas internas del movimiento de independencia pues fueron precisamente la desigualdad en la que vivían, la pobreza y la explotación laboral de las clases sociales más desfavorecidas en este territorio. Bueno, se debe analizar cuidadosamente la jerarquía social del virreinato de la Nueva España porque es aquí desde donde se observa las grandes diferencias que había en aquel entonces en cuanto a oportunidades, en cuanto a trato y clase de vida que tenía la población. En primer lugar, en muy alto puesto estaban los españoles. ¿Quiénes eran los españoles? Bueno, pues aquellos nacidos de padres españoles y que habían nacido en territorio español. Estas personas ocupaban posiciones importantes en la administración pública. Todo el poder y toda la riqueza se concentraba en este pequeño grupo de españoles. En aquel entonces, los españoles también eran llamados guapuchis. En segundo lugar estaban los criollos. Los criollos eran españoles nacidos en México que también tenían no de igual manera posiciones importantes o las más altas, pero sí ocupaban grandes cargos públicos y por supuesto gozaban de muchos privilegios y sobre todo en cuanto a las riquezas, en cuanto a la ley, en cuanto al trabajo. Posteriormente están los indios. Los indios pues eran todos los nativos de la región. Y los mestizos. Los mestizos son aquellas personas que tienen padres de dos razas diferentes. Por ejemplo,
El hijo que tuvieran un español y una india se llamaría, o como tal, tendría un carácter social de mestizo. Cabe mencionar que indios y mestizos en aquel entonces representaban el 82% de la población, es decir, era una gran cantidad de personas que vivían siendo explotados laboralmente y en extrema pobreza, en precariedad, con muchos maltratos físicos y representaban además en su totalidad la fuerza de trabajo del país, del virreinato de la Nueva España, ¿ok? Entonces, estas dos clases, los indios y los mestizos, eran las clases que estaban cansadas del dominio español, de los españoles, y eran aquellas personas que se levantaron en armas y defendieron, pidieron y exigieron, lucharon por su independencia, lo cual sí lograron, pero bueno, hubo todo un proceso bastante complejo y que llevó bastantes años para lograr esta independencia. Lo importante es que se dio inicio, que durante la marcha hubo apoyo de todas estas personas que estaban cansadas de ser maltratadas y querían un cambio social, un cambio de vida. Cabe mencionar aquí que nos falta un grupo de personas por mencionar en la jerarquía social del virreinato. ¿Quiénes creen ustedes que sean estas personas? Por supuesto, eran los que estaban aún peor que los mestizos y aún peor que los indios. Estamos hablando de las personas de raza africana, los negros y en ese entonces llamados esclavos. Estas personas no eran consideradas como tal personas y no representaban no ocupaban ni siquiera un espacio dentro de la jerarquía social de la Nueva España. ¿Por qué? Bueno, pues porque no eran consideradas personas, más bien eran consideradas propiedad de alguien, ¿no? Propiedad de los españoles. Eran como un objeto que adquirían y era de tal o cual persona. Bueno, como ya dijimos, el pueblo mexicano, además de ser explotado laboralmente, debía de seguir las reglas, costumbres de los españoles. Estas eran hechas únicamente, obviamente, para privilegiar a la aristocracia de origen español. Estas son las causas internas del movimiento de independencia. Existen causas externas. Las dos más destacables fueron: 1. Los ideales iluministas y la Revolución Francesa. Recordemos que los ideales iluministas y la Revolución Francesa, que van de la mano, buscaban el bienestar del individuo. Los ideales iluministas representaban el primer movimiento que luchaba por liberar las tinieblas de la ignorancia y comenzar a razonar y a poner al hombre como la prioridad en una sociedad que buscara el bienestar para su población. Recordemos que durante la Revolución Francesa, se dio la primera Carta de Derechos Humanos o de Garantías Individuales existente como tal. Entonces, estos ideales iluministas, toda esta Revolución Francesa, todas estas ideas que venían del otro continente, sí llegaron a la Nueva España e impulsaron a las personas a también querer luchar por sus derechos y sus garantías individuales. Entonces, ¿fueron elementos motivadores para este proceso? Sí. Otro elemento que favoreció este proceso, que fue una causa externa, es la situación política vivida en España. Resulta que Napoleón Bonaparte, encabezando al ejército francés, decide invadir España. Entonces, si España estaba ocupada tratando de solucionar sus problemas internos, no podría encargarse del problema que tendría en la Nueva España con este movimiento de independencia.
Es así como da comienzo el proceso de independencia. Hay 4 etapas de las cuales podemos hablar en esta independencia de nuestro país. La primera se llama inicio. Los historiadores han dividido en etapas este proceso para que se favorezca su comprensión y sea un poco más digerible. Ok, la primera es la etapa de inicio. Resulta que cuando la noticia de que España había sido invadida llegó a México, el cura Miguel Hidalgo, un cura de la pequeña parroquia en Dolores Hidalgo, Guanajuato, convocó a discusiones informales en su casa, a las que acudieron diversas personalidades que sí apoyaban al movimiento y convenció además a todos sus feligreses de unirse a esta lucha. La madrugada del 16 de septiembre tomó como estandarte a la Virgen María y gritó: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Abajo el mal gobierno! Así comenzó una guerra religiosa que poco después se convirtió en una guerra republicana. Había mucha desorganización durante esta etapa, por supuesto, porque los personajes que iniciaron este movimiento no eran militares, no eran personal capacitado para la lucha. En sí eran curas, eran feligreses, eran campesinos. Por esto es que esta etapa había mucha desorganización, pero bueno, este grupo de personas dieron inicio al movimiento de la independencia. La siguiente etapa del movimiento de independencia es la etapa de la segunda etapa es llamada la etapa de la organización. Resulta que en marzo de 1811 Hidalgo fue emboscado, juzgado y condenado a muerte. De hecho, su cabeza fue expuesta públicamente, esto para evitar que sus sucesores en el movimiento pues siguieran con esta organización. Durante la segunda etapa ya hubo organización y se definieron con claridad los propósitos del movimiento independentista. Gracias al documento Sentimientos de la Nación, escrito por José María Morelos, se logró difundir las causas que motivaban un levantamiento en contra de la corona española y los caminos para construir una nueva nación basada en los principios de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. La tercera etapa se caracterizó por una resistencia. Inicia cuando Morelos muere en 1815 y queda como sucesor Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. En esta etapa los criollos oponían una resistencia importante porque no querían perder sus privilegios políticos y económicos. La organización del movimiento rebelde desató una dura contraofensiva por parte del ejército realista, en cabeza de Félix María Calleja, quien a través de la fuerza y también de la persuasión redujo considerablemente la fuerza y el ánimo de los rebeldes criollos. Recordemos que los rebeldes criollos no querían obtener la independencia pues porque no querían perder sus privilegios políticos y económicos. En una estrategia de defensa más que de ataque, los rebeldes se mantuvieron en pie de lucha en zonas que resultaban muy favorecedoras para los soldados españoles. Durante este periodo es importante destacar el apoyo a la causa independentista por parte de el señor Francisco Javier Mina, quien era un liberal español que luchó y murió por los valores insurgentes. Es decir, teníamos a personajes españoles de carácter liberal apoyando este proceso de independencia. La cuarta etapa de este proceso de independencia es la etapa de la consumación. Los criollos, que eran la fuerza conservadora, eligieron a Agustín de Iturbide como dirigente.
en 1821 Iturbide invitó a Vicente Guerrero, que era el dirigente de los liberales, a reunirse para hacer una alianza llamada Plan de Iguala o Acta de Independencia de México. En este plan, ambos proponían la implantación de una monarquía constitucional, es decir, un gobierno que fuera gobernado, por así decirlo, por un monarca, y que además de que gobernara el monarca, también hubiese una constitución que gobernara el país. El mantenimiento también de la religión católica y la igualdad social fueron otros dos elementos implantados, plasmados en el Plan de Iguala o Acta de Independencia de México. Pero bueno, aunque Iturbide fue un dirigente inteligente y pactó este acuerdo entre liberales y conservadores, pues todavía faltaba que la corona española firmara la libertad como tal de la Nueva España. Bueno, pues para esto el 24 de agosto de 1821 fue firmado el Tratado de Córdoba. Se llama Tratado de Córdoba porque fue firmado aquí en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Este tratado fue firmado entre Agustín de Iturbide, comandante del ejército trigarante, y Juan O'Donojú, que en ese entonces era un jefe superior político de la provincia de la Nueva España. En este tratado se reconocía a México como una nación independiente, donde criollos y peninsulares tendrían los mismos derechos y un rey criollo podría subir al trono, lo que dio paso al primer imperio mexicano con Agustín de Iturbide como emperador. Es así como este proceso de independencia llega a su consumación gracias a dirigentes militares como lo fueron Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Para este tiempo considero que un personaje bastante inteligente que actuó por supuesto a su favor para beneficiarse, pero que favoreció la consumación de la independencia, pues es Agustín de Iturbide. Él tenía dos opciones: una, seguir representando la resistencia al movimiento, o dos, crear una alianza en la que favoreciera tanto a su clase social como a su persona en sí mismo. Es decir, Agustín de Iturbide sabía que la corona española daría la independencia a nuestro país, pero sería bajo sus condiciones. Entonces, él actuó inteligentemente y propuso una monarquía constitucional para ser él un rey criollo, el primero de nuestro país. De esta manera se vería favorecido tanto el país como su clase social como el movimiento independentista. Entonces, como tal, nuestro país quedó como una nación independiente en la que se mantendría la religión católica y habría una igualdad social, que era lo que se buscaba en este movimiento de independencia. Aunque precisamente era tras lo que se había luchado el eliminar una monarquía. Entonces, esta es la etapa de la consumación. Digamos que fue una etapa bastante fácil para sus dirigentes. Fácil en cuanto a que ya no hubo tantos enfrentamientos militares, ya no había tantas disputas entre un bando y otro, y la corona española ya había cedido a dar el acta de independencia. Entonces, con esto se termina este proceso de la independencia de México. Fue un proceso bastante importante, bastante complejo, y por supuesto hubo muchos otros más personajes importantes en este proceso, pero bueno, en nuestro curso, como es un curso intensivo, no podemos ahondar tanto en cuanto a qué hizo cada uno de los personajes. Por supuesto que en la historia nos mencionan mucho, por ejemplo, a Josefa Ortiz de Domínguez, que fue una de las iniciadoras del movimiento, esto porque su esposo trabajaba para la corona española y fue ella precisamente quien trajo la noticia de que España tenía una situación difícil
y que pues esto nos podría beneficiar porque no pondría tanta atención la corona española en nuestro país mientras estaba ocupada resolviendo sus problemas internos. Entonces, existen así muchos otros personajes, como por ejemplo Morelos. Morelos fue un personaje bastante noble, bastante importante, que sí dejó una grandísima aportación para el proceso de la independencia, pero que sobre todo fue conocido porque era la persona que luchaba mucho por los derechos de la raza africana de los negros y buscaba mucho la abolición de la esclavitud. Es decir, este personaje, abogaba mucho por las garantías individuales de las personas. Entonces era de un carácter liberal y de un carácter que buscaba la igualdad social como fin último. Este es el proceso de la independencia. Como tal, está dividido en etapas, como ya se los mencionaba, para que su digestión o su comprensión sea mucho más fácil para ustedes. He tratado de ser lo más clara y lo más precisa posible. Les recomiendo que tomen nota de todo porque todo es importante y por supuesto les voy a poner una actividad, una tarea que se trata de hacer un ensayo. Yo quiero que hagan un ensayo con sus propias palabras, pero que ustedes me expliquen este proceso de la independencia tal cual ustedes lo comprendieron, ¿ok? Necesito que tenga, como todos los ensayos, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Para que sea un ensayo debe tener mínimo estas tres partes. Entonces, estoy a sus órdenes en cuanto a este tema. Si tienen alguna duda pueden escribirme, ya todos tienen mi número telefónico y los invito a ver el video del siguiente tema, que se llama la reforma liberal. Se, se va en continuidad porque es la etapa posterior al movimiento de independencia. Entonces, gracias por su atención en este video. Recuerden que cada video tiene una tarea y si no mal recuerdo, ya les pasé junto con su antología el link de un video que habla precisamente de este proceso de la independencia y que igual es un poquito, si lo ven, si ya lo vieron, les aclaro un poquito más las dudas. Gracias por su atención, chicos. Los invito a ver el siguiente video correspondiente a esta clase también. Gracias.